Buenas tardes, doctor y compañeros. Les habla el alumno Salazar Terrenos José Manuel. El día de hoy voy a hablar sobre el reporte quirúrgico. Este es un documento en el cual se colocará toda la información y todos los procedimientos que se han realizado al momento de realizar un proceso quirúrgico. Primeramente tenemos los datos de filiación. Estos datos de filiación es una parte donde se coloca toda la información acerca de nuestro paciente. Iniciando primeramente desde el número de historia clínica, el nombre del paciente, la edad, el sexo, un número de teléfono en caso de emergencia y el número de DNI de nuestro paciente. A continuación se colocan los antecedentes. En los antecedentes podemos colocar si es que tiene antecedentes de familiares con hipertensión arterial o diabetes, o si en caso del paciente los posea, también colocarlos. También podemos colocar información sobre exodoncias anteriores, si es que en todo caso estas resultaron fallidas o tuvieron algún tipo de complicación, se las debe colocar en esta parte del reporte. Continuamente colocamos los exámenes radiográficos que tenemos del paciente en caso de que queramos realizar, por ejemplo, una exodoncia dental. Debemos tener en cuenta estos exámenes complementarios y tener las pruebas de ellas. Por ejemplo, debemos colocar las radiografías panorámicas o las radiografías periapicales que se tomen para poder realizar el tratamiento quirúrgico. A continuación tenemos los datos de la operación. Entre estos datos tenemos el tipo de anestesia, nuestro diagnóstico inicial, nuestro diagnóstico final, la operación que hemos realizado, el cirujano, es decir, el nombre del cirujano y el nombre de los acompañantes también que han ayudado a realizar el acto quirúrgico, y la hora de inicio y la hora del final. Todos estos datos son importantes para colocar el reporte quirúrgico. A continuación del informe quirúrgico debemos tener en cuenta los siguientes datos. Primeramente, el primer acto quirúrgico, que es la anestesia, donde debemos tener en cuenta las diferentes características que tiene el anestésico que hemos utilizado, si presenta vasoconstrictor o si no presenta vasoconstrictor. También debemos tener en cuenta la técnica anestésica que hemos utilizado. eh, a continuación, en el segundo acto quirúrgico debemos tener en cuenta la incisión, que por ejemplo puede ser una incisión tipo Whitman, dependiendo al caso y a las circunstancias que se den frente a nuestro paciente. Continuamente tenemos en cuenta la diéresis, que esta inicia en el ángulo de la incisión. En este acto tenemos que tener en cuenta que el operador debe tener mucha paciencia para no realizar un mal corte. Y continuamente tenemos al cuarto acto quirúrgico, que es la operación propiamente dicha. Aquí nombraremos todos los actos que realizaremos y todos los instrumentos que utilizaremos, como por ejemplo en caso de ser necesaria podemos nombrar la osteotomía, y en el caso de los instrumentos, por ejemplo, también podemos colocar el nombre de las fresas que hemos utilizado, que puede ser una fresa, por ejemplo, una fresa quirúrgica redonda número 8 en caso de querer sacar un tercer molar. A continuación tenemos que hablar del tratamiento del hecho quirúrgico, es decir, tenemos que mencionar el limado óseo y hablar del lavado cavitario y especificar cuál es el líquido con el cual estamos realizando el lavado cavitario. Finalmente llegamos a la síntesis. En esta parte tenemos que colocar todo sobre nuestras suturas. Es decir, que debemos especificar, por ejemplo, el tipo de hilo de sutura que hemos utilizado, que por ejemplo podría ser hilo seda negra de 3 ceros. Y también debemos especificar cuál es la técnica de sutura que hemos utilizado. Podría ser punto simple, punto continuo o en X. Llegando al final del reporte quirúrgico tenemos en cuenta la receta prescrita. En esta parte tenemos que colocar todo aquel medicamento que le hayamos recetado a nuestro paciente. Es decir, que si por ejemplo recetamos un antibiótico, en el reporte quirúrgico deberá estar especificado cuál es la dosis y cuál es el medicamento que le recetamos. Si por ejemplo fuese una amoxicilina, esta debe estar especificada en el reporte quirúrgico. Si le dimos un analgésico al paciente, este también debe estar especificado con la dosis que le dimos a nuestro paciente. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias.
Buenos días, el día de hoy hablaremos un poco sobre la receta médica. La receta médica es un documento médico legal, al igual que la historia clínica, tiene la misma importancia. Como podemos observar, la información en la parte superior contiene la información del personal de salud capacitado para prescribir, en este caso el cirujano dentista. Como podemos observar también, va su nombre completo y si tiene alguna especialidad también la colocamos, además de un número de identificación o un número de contacto. La segunda parte vemos arriba la información del centro de salud y en la tercera parte vemos el nombre del paciente y el diagnóstico. Más abajo es donde va toda la información que va a dirigirse al farmacéutico. Y en la tercera parte, al lado derecho, va todas las indicaciones. En este caso vamos a presentar un pequeño ejemplo. Nuestro paciente, de nombre Americano Vilches Rojas, y nuestro diagnóstico, la pieza 3.8 retenida. Todo lo que le hemos prescrito para esto: amoxicilina de 500 miligramos, 9 tabletas, ketorolaco 10 miligramos, 12 comprimidos, y dexametasona 8 miligramos, 6 comprimidos. Dentro de las indicaciones, como pueden observar, hemos detallado qué es lo que se va a tomar, cada cuántas horas, vía oral, y también, por supuesto, una dieta blanda durante 2 días. No olvidar que aparte de esta información también tiene que ir la firma y sello del médico.